Bien, hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced, así es que digamos, Nuestra Señora de la Merced ruega por nosotros. Y como esta segunda parte la iniciamos hablando sobre la Virgen María, las preguntas que vamos a responder hoy, primero van a ser sobre la Virgen María, y la segunda parte van a ser las preguntas que ustedes nos hicieron sobre los sacramentos. Entonces, vamos a iniciar de una vez. ¿Es María la mujer de Apocalipsis 12? ¿Sí o no? Ok. Lo que pasa es que uno de los hermanos me manda el mensaje, me manda la pregunta y me dice que es que hablando con un sacerdote, le dijo que la mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María. Esto lo he escuchado no solamente de algunos sacerdotes, no todos piensan así, aclaro, no todos piensan así, y lo he escuchado de algunos teólogos católicos, así como obviamente no les sirve que sea María a muchos protestantes, porque si es María, pues la vemos glorificada en el cielo, exaltada en el cielo. Entonces hay algunos grupos no católicos que definitivamente dicen, no es la Virgen María. He conocido teólogos no católicos que dicen, sí es la Virgen María. Pero dentro de la iglesia también hay algunos que tienen el concepto de que en Apocalipsis 12 no se está hablando de la Virgen María, y lo niegan rotundamente. Hay otros que dicen, no, pues sí podría ser la Virgen, pero también es la iglesia. Esos están más cerca de lo que dice realmente Apocalipsis 12. Y luego hay otro grupo que llega y dice, no, definitivamente no es María, es la iglesia. Otros que dicen, no es María ni es la iglesia, es la Jerusalén de Antigua, el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12, para poder responder a esa pregunta. En Apocalipsis 12, capítulo 1, hasta el versículo 5 vamos a leerlo, pero vamos a primero leer el versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Palabra de Dios. Hasta aquí el texto no dice que es María. No, nada más dice que hay una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas, que está embarazada y que grita de dolor, que está en el cielo. Eso es lo único que nos dice el texto. ¿Cómo sabemos entonces que es la Virgen María? Bueno, primero que nada, ya lo explicamos en los temas 1, o más bien el tema 13, sobre los dogmas marianos o María en la Biblia. En el tema 13 y en el tema 14 se explica claramente que María es la mujer de Apocalipsis 12. ¿Cómo lo explicábamos? Porque a María se le da el título de mujer. Primero por boca del mismo Señor Jesucristo, que en las bodas de Caná le llama mujer, y estando al pie de la cruz le llama mujer. Pero también Gálatas 4:4 dice, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Así de sencillo. Es decir, se identifica a María como la mujer. Pero además podemos descubrir que es la Virgen María por el Hijo que va a dar a luz. Mucha atención. Seguimos leyendo ahora versículos 3 y 4. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos,
y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Palabra de Dios. Aparecen 3 personajes: la mujer, el dragón y el hijo de la mujer. Son 3 personajes que ya habíamos visto en Génesis capítulo 3, versículo 15, también aparecen. La serpiente, que de hecho Apocalipsis dice que la serpiente es el dragón rojo, la serpiente. Además aparece la mujer, que es la madre del Mesías, el que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo sabemos que aquí se está hablando de Jesús? Hay algunos que dicen que no, que esta mujer es la iglesia. Pero aquí hay un problema. La iglesia nunca dio a luz a Jesús. Al contrario, Jesús da a luz a la iglesia. La iglesia es su esposa. De la misma forma que Adán saca a Eva del costado, Dios saca a Eva del costado de Adán, Cristo en la cruz, cuando es atravesado por el costado, da a luz a la iglesia. Entonces Cristo da luz a la iglesia no da luz a Cristo. Ahora bien, si fuera el pueblo de Israel, es decir, Jerusalén, entonces diríamos, bueno, sí, porque como Jesucristo es judío, entonces el pueblo de Israel dio a luz a Jesús. Y ahí podríamos decirle, pues sí. Sí, ¿por qué? Porque fue una mujer israelita la que dio a luz a Jesús. Claro, también es el pueblo de Israel, pero en el cumplimiento del pueblo de Israel, que es María. María es una israelita y ella da a luz a Jesús. Además, noten lo siguiente: si es la iglesia la que está dando a luz, entonces no estaría dando a luz solo a Jesús, sino a toda la iglesia, es decir, a todos los cristianos. Y aquí dice en el verso 5, la mujer dio a luz un hijo varón, solo uno. De manera que ese hijo varón tenemos que descubrir quién es. Dice el verso 5, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro o con cetro de hierro, con cayado de hierro. Es decir, es un hombre con autoridad que va a regir su iglesia como un pastor. ¿Quién es el buen pastor? De hecho, es una profecía de uno de los salmos que dice que el Mesías va a gobernar con cetro de hierro, con vara de hierro. Está hablando de Jesús. Ahora, sabemos que está hablando de Jesús. Sabemos que está hablando de Satanás, en el caso del dragón. Pero resulta que podemos identificar quiénes son las 2 personas posteriores. Pero nos dicen, no, la primera persona es simbólica, es representativa. Allá hay un grave error. ¿Por qué? Porque realmente se está hablando de 2 personas, no, de 3 personas. La madre del Mesías y del dragón que quiere devorarlo, de Satanás. Hay 3 personas. Y por supuesto, ¿quién dio a luz al Mesías? María. Así de sencillo. Ya si le dicen que no, que es la iglesia, que es Israel, tírele el verso 17. En el verso 17, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Palabra de Dios. ¿Por qué les digo que deben de tirarle este último versículo? Porque si la mujer es la iglesia y nosotros creemos que la iglesia somos todos los que creemos en los mandatos de Dios y en la enseñanza de Jesús, entonces dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer
y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Cómo es eso? Si solo había dado a luz un niño, solo un hijo. Pero resulta que aquí dice que se fue el dragón a hacer guerra al resto de sus hijos. Bueno, vamos a ver cuáles son los otros hijos de la mujer. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Palabra de Dios. Al final, los otros hijos de la Virgen María somos la iglesia. Somos la iglesia. Ahora bien, yo no niego que en la figura de la mujer también está la iglesia. ¿Por qué? Porque María es la primer miembro de la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Ella representa al pueblo de Israel. Ella representa a la iglesia. Pero ella es, en Apocalipsis 12, la Virgen María. Es la Virgen María. Y se los digo con tal seguridad, porque también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Apúntelo por ahí. Numeral 2853. Si una persona, teólogo o no teólogo, conocedor de la palabra de Dios, le dice que la Iglesia Católica no cree eso, usted le cita el numeral 2853 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia, del Espíritu Santo, es librada del pecado y de la corrupción de la muerte, concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios, María siempre virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Si ustedes tienen ahí su catecismo, pueden ver que hay como 10 citas de la Sagrada Escritura, y entre ellas, cuando habla de la mujer, específicamente de la Virgen María, dice Apocalipsis capítulo 12. Así es que no hay duda, no tenga temor. Si alguien le cuestiona, numeral 2853 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Amén? Muy bien. Existen documentos históricos sobre la asunción de la Virgen María. De hecho, sobre la asunción hubieron varias preguntas. Varias personas nos hicieron diferentes preguntas sobre la asunción. Ya habíamos dicho en el tema número 14 sobre la Virgen María en la Biblia, que hay un documento apócrifo, es decir, no es revelación, pero sí nos muestra cuál era el pensamiento de los primeros cristianos del siglo II y del siglo III. Y nos dice que María, en el Transitus Mariae, también se pronuncia el Transitus de María, ella fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Se dice que el Transitus Mariae tiene una fuente más antigua, que es de un hereje llamado Leucio y de un cristiano llamado Melitón, que ya en el siglo II hablaban sobre la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María. Ahora, existen muchos otros documentos posteriores, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. Pero también la Biblia nos habla del Transitus de María, es decir, de la asunción de la Virgen María. ¿Por qué? Porque si leemos Apocalipsis 12:14, hablando sobre la mujer, dice: pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande, para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos,
y la mitad de un tiempo. Palabra de Dios. ¿Para qué son las alas? Para volar, un signo de que es llevada, además de que dice que la mujer está en el cielo y se ve en cuerpo y alma en el cielo. A diferencia, por ejemplo, de Apocalipsis 6, 9 y 10, que dice, y vi las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra. En el caso de la mujer no dice, y vi el alma de la mujer. No, dice, vi una mujer en el cielo. Ahora, si bien es cierto, no dice el texto específicamente que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, es porque no precisamente todas las enseñanzas de la Iglesia tienen que estar explícitas en la Sagrada Escritura, pero sí están de forma implícita. Ahora, algunos le van a decir, pero ahí dice que fue llevada al desierto. Sí, normalmente, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es sacado de Egipto al desierto. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. El desierto es signo del encuentro con Dios. ¿Cómo es que una mujer que está en el cielo, la van a bajar del cielo y la van a poner en un desierto? No, de lo que está hablando es que va a ir al encuentro con Dios. Amén. Eso por ahí. Lo otro que nos preguntan es si María murió, luego resucitó o solo fue llevada al cielo. Si María murió antes de la Asunción, luego fue resucitada y llevada al cielo. Esto porque en la celebración de la Asunción de la Virgen María, algunos sacerdotes llegaron y afirmaron rotundamente que sí, María murió. Y hay algunos otros sacerdotes que le dicen, no, María durmió, descansó. O algunos otros dicen, no, María estando viva fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, resulta que existen las dos posturas. Una que murió, la otra que estaba como dormida o que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Cuando el Papa Pío XII declara el dogma en 1950 de forma ex cátedra, es decir, como dogma de fe, él utiliza las siguientes palabras: que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Cuando el Papa hace la declaración, él no dice si murió o no murió. No lo dice. Entonces algunos lo creen y otros no lo creen. ¿Se vale? Sí se vale. Usted podría concluir para usted personalmente que María murió y para otros que no, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué? Porque el dogma no lo aclara. El dogma, lo que usted está obligado a creer es que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Punto. Eso es lo que usted está obligado. Que si murió, que si no murió, que si alguien lo dijo o no lo dijo, usted no está obligado a creerlo. Lo que usted tiene que creer es que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Punto. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos para decir que murió y cuáles son los que dicen que no murió? En Romanos 6:23 se dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y como vimos en el tema de la Inmaculada Concepción, María no tuvo pecado. Si no tuvo pecado, no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la postura de los que creen que María no murió es esta. Claro, hay otros argumentos adicionales a esto, pero los que creen que no murió es porque María no tuvo pecado, no tenía por qué morir. Sin embargo, existe un caso similar al de María, que es el de Jesús. Y nos dice 1 de Pedro 3:18, 1 de Pedro 3:18, pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Palabra de Dios. Ahí está la otra respuesta. Algunos dicen que María, en solidaridad con Cristo, en unión con Cristo, también muere, porque así como Cristo no tenía por qué morir, porque Cristo es igual en todos los hombres excepto en el pecado,
Entonces Cristo tampoco tenía pecado, Cristo tampoco tenía por qué morir. De ahí se deriva un quinto dogma del que no hemos hablado y del que todavía no se ha declarado, pero que esperamos los católicos de todo el mundo por más de 2000 años llegue el momento de su declaración, y es el dogma de María como corredentora. Mucha atención, los católicos no creemos que María es redentora, no, creemos que ella es corredentora, es decir, ella cooperó con la redención de Cristo. Cuando ella dice el sí al ángel Gabriel, ella acepta la voluntad de Dios y coopera con el plan de salvación de Dios. Es un quinto dogma que no ha sido declarado, pero que todos los católicos del mundo están a la espera de que en cualquier momento se le ocurra al Papa Francisco. Bueno, entonces María se une al sacrificio de Cristo y a través de esa unión con el sacrificio de Cristo entrega su vida para el descanso. Por eso dice el Papa Pío XII, para que cumpliendo el curso de su vida terrena, ¿cuándo se cumple el curso de la vida terrena? Con la muerte. Bueno, aunque María no tenía por qué morir, cumpliendo con el curso de su vida terrena, ofrece su vida para luego ser resucitada y llevada en el cielo. Esa es la otra postura. Cualquiera de las dos está bien. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, en varias declaraciones, ellos dijeron que María, después de su muerte, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Cómo sucedió? Es todo un misterio. No lo sabemos. Lo único que nos dice la revelación es que María está en el cielo en cuerpo y alma. Búsqueme la tumba de la Virgen María. Así de sencillo. Sabemos dónde está la tumba de Jesús, pero no está el cuerpo, porque resucitó. Pero la Virgen María ni siquiera hay una tumba. De todos los apóstoles hay tumba, pero no hay de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegó hacia el sepulcro. No hubo un sepulcro para la Virgen María. Entonces es ahí donde se cuestiona, ¿habrá muerto o no habrá muerto? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que está en el cielo intercediendo por nosotros. Amén. ¿Qué pasó con la Virgen de Sarapiquí? Se hacen peregrinaciones y misas, pero no tenemos ningún pronunciamiento. Lo mismo sucede con Medjugorje. Tampoco, ahí se hacen peregrinaciones, se hacen misas, y la iglesia no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque la iglesia no declara todas las apariciones como verdaderas. No significa que no lo sean, pero no es que la iglesia, una aparición y de una vez vamos a ver si la podemos declarar. No, la iglesia primero deja pasar tiempo. La iglesia en eso es sabia. Dicen que para verdades, el tiempo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Ve cuál es el comportamiento de los involucrados en el asunto, ¿verdad?, en la aparición. Luego ve cuál es el comportamiento del católico con respecto a lo que está sucediendo en ese lugar, si hay milagros, cuestiones así, porque Medjugorje, por ejemplo, ha tenido milagros. Hay un montón de cosas, pero no ha sido declarado como una aparición reconocida por la Iglesia Católica. Además de que la Iglesia no está obligada a declarar como verdaderas esas apariciones. ¿Por qué? Porque ha sido una manifestación, tal vez para algún lugar, para algún tiempo, en algún momento. Hay otras que por el movimiento y por la seguridad que tiene la Iglesia de que de verdad viene de Dios, llega y hace una declaración, pero no es necesario. Porque es que Dios le permite a María dar a sus fieles, es decir, a los fieles de María, dones y gracias especiales. Bueno, número uno, si Dios lo permite, es porque Dios es el que lo quiere. Y si Dios lo quiere, al fin de cuentas, pues Dios es quien otorga la gracia, solo que a través de María. Al final es Dios el que da la gracia. Es Dios el que da el carisma, es Dios el que da aquel regalo especial, pero a través de la Virgen María. Así de sencillo. El mérito es de Dios. Se multiplica cuando lo hace a través de la Virgen María, a través de sus siervos,
en la iglesia. ¿Por qué si María es una, le dan tantos nombres o títulos? Las advocaciones a la Virgen son muchas. Algunas tienen el nombre del lugar donde se apareció y en otras son títulos que el pueblo o la iglesia le han dado. ¿Verdad? Así de sencillo. Aquí estamos en la iglesia de la Soledad, que hace referencia a la Virgen María cuando Cristo ha muerto. Entonces se habla de la Virgen de la Soledad porque ella estaba sola, se había quedado sola, no tenía al esposo, a José, no habían más hijos, Cristo había muerto. Entonces se habla de la Virgen de la Soledad. También tenemos la imagen de la Asunción de la Virgen María. Entonces, esas imágenes hacen referencia a partes o escenas de acontecimientos de la Virgen María. La Virgen María en el portal de Belén era el momento en que Cristo nació en Belén. Y así, a veces se le da el nombre del lugar donde apareció o el título que algún obispo quiso ponerle a tal aparición, o a veces simple y sencillamente es que la iglesia ha hecho una imagen muy bonita representando a la Virgen María y entonces se le da un título. ¿Para qué? Para diferenciarla de otras imágenes de la Virgen. Ahí está la de la medalla milagrosa, era, ¿verdad? Es de una aparición de la Virgen María. Pongámoslo así. Si yo les enseño una foto mía en la playa, este era Eddie cuando andaba en la playa. Les enseño otra en la montaña. Este es Eddie cuando andaba en la montaña. Este es Eddie cuando se graduó. Este es Eddie cuando estaba predicando en la soledad. Es decir, hay diferentes imágenes, pero es el mismo Eddie. Solamente que tiene diferentes vestiduras, ¿verdad? Y está en diferentes lugares, pero es el mismo Eddie. Así de sencillo. No es que los católicos tenemos muchas vírgenes en todo lado. ¿Ok? ¿Cómo pudo mantenerse virgen María después del parto? ¿Cómo es esto? O sea, porque para algunos el hecho de haber parido a Cristo ya terminó ahí la virginidad. ¿Verdad? No por haber tenido relaciones con otro hombre, sino simple y sencillamente porque dio a luz. Entonces le dicen a uno, no pudo haber sido virgen antes, durante y después del parto. Decir eso es como negar que María estuvo encinta siendo virgen. Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿cómo pudo quedar embarazada María si ella era virgen? Es lo mismo que preguntar cómo pudo haber permanecido virgen después del parto. Porque una mujer naturalmente no se embaraza solita, no. Pero la fe de la iglesia es que María fue virgen antes, durante y después del parto. De esto hay toda una explicación, pero es muy larga, yo no la voy a hacer tan larga, porque hay un texto de Mateo, si no me equivoco, que habla de que María dio a luz, que Cristo, ahora que me acuerdo, es en Juan, Cristo nació y no de hombre ni de las sangres, dice. Resulta que esa expresión en el Antiguo Testamento es cuando una mujer daba a luz, queda con una hemorragia normal, ¿verdad? Después del parto. Entonces se hablaba de que la mujer estaba impura de las sangres. Entonces el texto alude a que él no nació de las sangres. Es decir, que no nació como un parto normal. ¿Cómo entenderlo? Es un misterio, así lo dice la iglesia. Es un misterio. Por ser un misterio no lo sabemos, porque no estuvimos allí presentes. Pero un ejemplo que daba San Agustín es que María es tan pura, pero tan pura, que por eso se dice que ella es inmaculada, sin pecado concebida. Y Cristo es tan puro como la luz. María tan pura como un cristal, como un vidrio, y Cristo tan puro como la luz, porque Cristo es la luz del mundo. De la misma manera que la luz atraviesa el vidrio sin hacerle daño alguno,
María fue atravesada por el Señor Jesús sin hacerle daño alguno. ¿Amén? Eso es lo que creemos nosotros los católicos. Es una explicación sencilla. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Como ustedes saben, en el tema número 13 de María en la Biblia, ahí lo explicamos. Pero en resumen, posiblemente son familiares, primos, primas, tíos o tías, porque en la época de Jesús se le llamaba hermano a cualquier familiar. Y esos mismos hermanos de Jesús, como lo veíamos ahora en la misa, resulta que en otras partes de la Biblia aparecen como hijos de otros padres y de otras madres. De manera que no pueden ser ni hijos de María, ni hijos de José, ni hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tienen otros padres, otras madres y hasta otros hermanos. ¿Es bíblico el Santo Rosario? Bueno, en el tema del Rosario vimos que todo lo que sale en el Rosario está basado en las Sagradas Escrituras y que no es una vana repetición porque Cristo repitió oraciones. Lo vemos en Mateo capítulo 26 en el huerto de Getsemaní. Cristo repitió por tercera vez, Cristo oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Si bien es cierto, en la Biblia no dice, tienen que rezar el rosario, todo lo que está en el rosario es bíblico. Las preguntas sobre los sacramentos. ¿Es cierto que el Papa Francisco quiere ordenar a una monja como cardenal? Esto se deriva un poquito del tema de orden sacerdotal. Número 1, yo he investigado la bendita historia para ver dónde el Papa dijo que él quiere ordenar a una mujer cardenal y no hay un solo texto. Y cada vez que lo citan al Papa, dando a entender que es que él quiere poner a una mujer cardenal, resulta que lo que está diciendo el Papa es que la mujer merece un lugar, de mayor importancia en la iglesia, no porque no lo haya tenido, porque de hecho esta iglesia, como dice el Papa, no sería nada sin las mujeres, porque las mujeres son las que ayudan a mover la iglesia. Pero también tomen en cuenta que la Iglesia Católica no es para nada machista. Si fuera machista, el santo más grande que tenemos nosotros los católicos después de Jesús es una mujer, la Virgen María. De forma que de machista no tiene nada la Iglesia. Y si ha habido un grupo en el mundo que ha luchado por los derechos de la mujer, ha sido la Iglesia Católica. Si ha habido un grupo que se ha movido a favor de la dignidad, para que la mujer tenga la misma dignidad que el hombre, ha sido la Iglesia Católica, indiferentemente de si algún católico hemos sido machistas en algún momento, o si en algún pasado algún obispo hizo alguna declaración en contra de una mujer, indiferentemente de eso. Pero usted lee la teología de la Iglesia Católica desde los primeros siglos hasta la Edad Media y en la actualidad siempre ha hablado de la mujer de una forma digna. Ahora bien, hay otras preguntas que se derivan de aquí. ¿En dónde sacaron esta noticia y por qué los medios la promueven como una declaración papal? Resulta que una revista jesuita le hizo una entrevista al Papa Francisco. La revista se llama La Civiltà Católica, o La Ciudad Católica, ¿verdad? O La Civilización Católica. Y resulta que el Papa, por ejemplo, le preguntaban sobre los homosexuales. El Papa nunca dijo que estaba a favor del matrimonio homosexual. Si algo ha tenido el Papa es que ha luchado en contra del matrimonio homosexual. Pues resulta que de esa entrevista los medios de comunicación sacaron que el Papa va a aprobar el matrimonio homosexual y el aborto. Porque el Papa dijo, de esos temas ya se ha hablado mucho, ya yo no voy a hablar tanto. Es decir, ya la Iglesia ha declarado que no va a permitir el aborto ni el matrimonio homosexual. Entonces, ya yo no voy a hablar de ese tema, pregúnteme de otra cosa. Entonces, ¿qué interpretaron, entre comillas? Porque realmente ahí no hay ninguna interpretación, ahí lo que hay es una mala intención de decir mentiras. Bueno, resulta que dicen, el Papa quiere aprobar matrimonio homosexual y el aborto. Hoy le llegó una carta a un sacerdote católico de parte del Papa Francisco, no para felicitarlo, sino para excomulgarlo
por estar a favor del matrimonio homosexual y de la ordenación de mujeres sacerdote. ¿Ven qué diferencia la noticia de ayer con lo que hoy ocurre? Obviamente los medios de comunicación lo que quieren es manipular a las masas para poner a los católicos que no son practicantes en contra del Papa. Pero de aquí también hay otras preguntas. ¿Puede el Papa quitar el celibato sacerdotal? Porque nos dicen, bueno, ¿puede el Papa declarar que un sacerdote sea casado para poder ser sacerdote o cosa parecida? Sí, yo creo que yo lo toqué en el tema del celibato. El celibato no es dogma de fe, es una disciplina. Y como disciplina podría ser cambiada. Difícilmente, pero podría ser cambiada. Hay que reformar todo lo que es el Código de Derecho Canónico y un montón de estatutos de la Iglesia. Pero en el pasado existieron sacerdotes casados. Existieron papas casados. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que resulta que no funcionó, porque la minoría eran casados, la gran mayoría eran célibes, a pesar de que había un permiso. Podían ser casados, pero la mayoría preferían ser célibes antes que casados. Y yo estoy seguro que si el Papa se le ocurre aprobar o liberar el celibato sacerdotal, pasaría lo mismo. De hecho, calificaríamos muy poquitos, porque tendrían que escogerse familias muy rectas. Y no es que agarraron una familia, una pareja recién casada, vamos a hacer sacerdote a este señor. No, primero, igual que el diaconado, son 10 años de matrimonio para demostrar que tienen un matrimonio seguro y firme, y que también se está educando correctamente a sus hijos, que el matrimonio está bien con la esposa, que la esposa tiene, ¿verdad?, una buena relación con el que podría llegar a ser presbítero. Pero sí sé que en otras comunidades católicas, fuera de lo que es el rito latino, normalmente ahí sí existen sacerdotes casados, ¿verdad? Claro, es difícil conseguir un buen matrimonio en donde uno de ellos, o sea, el marido pueda ejercer el sacerdocio. Entonces, podría ser, pero es difícil, ¿verdad? ¿Por qué la Iglesia solo ordena sacerdotes y excluye a las mujeres? Bueno, primero que nada, la Iglesia no excluye a las mujeres. Eso es lo primero. Porque si excluyera a las mujeres, no habrían monjas. Entonces, decir que la Iglesia excluye a las mujeres, entonces tendríamos que quitar a todas las imágenes de la Virgen María, de todas las santas de la Iglesia Católica, y decir que una mujer se va a hacer sacerdote sería lo mismo que decir que un sacerdote se va a hacer monja. ¿Me explico? El sacerdote se puede hacer monja, más de uno quisiera, pero no. ¿Por qué? Porque recuerden que el sacerdote es figura de Cristo, actúa in persona Christi. Cristo se hizo hombre. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Cuando estén allá le preguntan, yo no sé. ¿Por qué Cristo solo escogió apóstoles? Pregúntele a Jesús. A mí, ¿por qué me vienen a cuestionar? Es que la Iglesia es muy machista. No, entonces díganle que Jesús es machista, porque Él solo escogió hombres. Tenía mujeres que estaban ayudándole, que estaban al servicio del Evangelio, pero de otra forma. De hecho, dice que habían mujeres viudas que ayudaban al servicio de la Iglesia. Y también habían mujeres vírgenes que ayudaban al servicio de la Iglesia. ¿Recuerdan en el tema del celibato cómo se habla de la mujer virgen o la mujer viuda que se dedica a santificar, a servir al Señor con su cuerpo y con su santidad? Decía 1 Corintios capítulo 7. Así es que no hay mayor diferencia, digámoslo así. Es lo mismo que sucedía en el primer siglo, lo que estamos viendo ahorita. Cuando el Papa habla de la importancia de la mujer, es porque la Iglesia Católica sin la mujer no se movería. La mayoría, yo que trabajo en la parte de catequesis en la arquidiócesis, la mayoría de catequistas son mujeres, los que educan a nuestros hijos y lo hacen con un amor materno que solo ellas pueden tener. Yo no sé, para mí es maravilloso ver una mujer. Claro, hay hombres que también tienen ese carisma. Yo no puedo, ese montón de chiquillos ahí me vuelven loco.
Y así podemos ver ministras de la Eucaristía, lectores, o sea, en todo están las mujeres dentro de la iglesia sirviendo. Ahora, lo que quieren es nombrar a una mujer sacerdote. No se va a nombrar una mujer sacerdote como no se puede nombrar un sacerdote monja. Punto. Bueno, voy terminando, me quedan algunas preguntitas. Dice, ¿existen penitencias establecidas en la confesión de pecados y de qué dependen? No hay penitencias definidas y depende del sacerdote. El sacerdote es el que pone la penitencia en el momento. No hay nada establecido. ¿Puedo comulgar en pecado si sé que luego voy a confesarme? No. Solo podemos comulgar después de confesarnos y ser absueltos, porque si usted no fue absuelto, lo sentimos, no puede comulgar. Existe algo que se llama la absolución general, pero es en casos de emergencia, digamos, en casos de guerra, en casos de una explosión o no sé, un sacerdote podría tener un grupo de personas que iban a confesarse y él podría hacer una absolución general por emergencia y podría darles de comulgar. Es decir, la absolución general es yo los perdono en este momento y hay toda una fórmula, ¿verdad? Para eso, por la situación en el momento, les absuelve. Ellos pueden comulgar, pero luego apenas puedan tienen que ir a confesarse y es una situación especial. No se vale decir, uy, es que tengo una emergencia y es que, bueno, no me pude confesar porque tuve toda la semana pero no fui. No, ¿verdad? Mi emergencia es que quiero comulgar ahora el domingo y no me confesé. No, ¿verdad? Ahora la arquidiócesis tiene la virtud de que todos los días de lunes a viernes hay confesiones de 6 a 8 de la noche. Así es que el que no pudo en el día, puede en la noche. ¿Cuáles son los pecados mortales y cuáles los veniales? Aquí duro yo seguramente como 2 horas más, hablándoles de los pecados mortales y veniales. Lo que usted tiene que saber de los dos es que todos son pecados y de todos debemos de alejarnos, debemos de abandonarlos. Tanto los veniales como los mortales. Es que hay algunos que juegan así, vean, eso es así. No, esto no lo hago porque es pecado mortal, pero como esto es venial, de ahí me la juego. ¿Me explico? Vean, disculpen lo que les estoy diciendo, pero esto es una forma mediocre de pensar. No los estoy ofendiendo. Mediocre es una palabra que significa medio cree. O sea, cree ahí como a medias. No, tenemos que arrepentirnos de todos los pecados, veniales y mortales. Ahora, los mortales son los graves. Hablemos que de los 10 mandamientos, pero resulta que depende de los 10 mandamientos. Por ejemplo, no es lo mismo mentir para hacer un daño que para hacer un bien. Sigue siendo pecado. Usted mintió para salvar la vida de alguien, sigue siendo pecado, pero es venial, porque lo que buscaba era el bien, no el mal. Pero cuando usted lo que busca es el mal y miente, entonces ahí sí. Y normalmente la mentira viene acompañada de un pecado que quiero esconder, así es que a confesarse. ¿Explico? Entonces, hay muchos pecados, no podemos definirlos todos. Para eso Dios le dio a usted una conciencia. La palabra conciencia significa con conocimiento. Usted sabe lo que está mal y lo que no. Y usted sabe lo que está muy mal y lo que no está tan mal, ¿verdad? Entonces, usted debería de medirse. Cuando usted lo que está haciendo daña al prójimo o lo daña a usted mismo, está mal. Debería de buscar el sacramento de la reconciliación. Y cuando usted ve que lo que está haciendo no es por maldad, sino por debilidad o por X o Y, pues acuérdense que para eso está la confesión pública antes de la misa, para los pecados veniales. Pero si yo me pongo aquí a definirles qué es pecado mortal y qué es pecado venial, más de uno va a decir, con este sí puedo. No es que la acumulación de pecado venial se convierta en mortal, sino que la acumulación del pecado venial termina inclinándolo hacia caer al pecado mortal.
¿verdad? Lo hace propicio, lo hace más débil. Entre más pecados veniales usted comete, pues más inclinado está hacia el pecado. ¿Por qué? Porque empieza a cargar más, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Es que si un hombre ve a una mujer con deseos, con malos deseos, decía Jesús, merece el infierno. Todos los hombres aquí se fueron al infierno. Excepto algunos, como el hermano aquí, que él, ¿verdad? Se pone lentes oscuros y... No, mentira. Está mal. Ahora, resulta que Jesucristo lo condena gravemente. Pero, ¿qué está más mal? ¿Ver a una mujer con malos deseos o violarla? Hay un pecado grave, la violación. O intentar hacer algo, o no sé, ¿verdad? Ahí hay un pecado mayor. Ahora, no es lo mismo haber visto una mujer que es hermosa, admirar su belleza, a quedársele, ¿verdad? Como más de uno que la desviste, ¿verdad? Ahí en el momento y empieza a hacerle máquina de qué es lo que le va a hacer. Es otro tipo de pecado, que es a lo que Cristo se refiere. El hombre que ve con deseo, es decir, con intención de hacer algo, y si tuviera la oportunidad lo haría. Ya es muy diferente. No estoy justificando que es que lo otro no es pecado, no, igual es pecado. Solamente que hay un pecado que es mortal y otro que es venial. ¿Está bien? ¿Se puede dar la unción de los enfermos a una persona no católica? No, se puede dar el sacramento a un cristiano bautizado que confiese la fe en la Iglesia Católica y en los sacramentos. Es decir, un evangélico que está a punto de morir, pero dice, yo quiero recibir el sacramento y creo lo que cree la Iglesia Católica, podría en el momento de la emergencia, porque está por morir, ser recibido con los sacramentos. Eso sí se podría llegar a dar. Por ejemplo, yo una vez les mencionaba de un ateo. Había sido de niño, había sido católico, pero luego se declaró ateo y antes de morir llamó al sacerdote. Es decir, manifestó su fe en la iglesia, porque al llamar al sacerdote está diciendo sí, es un representante de la iglesia. Y se confesó, dieron la comunión, santos óleos y hasta luego. Gracias a Dios. ¿Por qué Jesús no tuvo padrino en el bautismo como lo hacemos nosotros los católicos? Porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y el bautismo de Juan era diferente al bautismo de Jesús. Pero lo que sí es que los judíos para la circuncisión pedían padrinos. Y también en la actualidad para hacer el bar mitzvah, la confirmación, también piden padrinos. Y recuerden que son las prefiguras del bautismo y de la confirmación. Así es que la misma tradición judía ya tenía la práctica de los padrinos en la circuncisión, en el bar mitzvah. Nosotros los católicos, digamos que lo hemos heredado. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizar la fe de los que están siendo iniciados en la Iglesia Católica. Voy a cerrar aquí, nos faltan algunas preguntitas sobre los sacramentos.